Quiero mostrarte en esta unidad una estupendísima herramienta de aprendizaje para escribir tus historias. Se trata del análisis de guiones de películas de éxito. Quizá no llegues a ser consciente de lo efectiva que puede llegar a ser la tarea de analizar películas desde el punto de vista del guión hasta que no lo hagas unas cuantas veces. Realmente te da una perspectiva de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora sobre la construcción de una historia para el cine o la televisión. En esta lección lo que voy a enseñarte es cómo enfrentarte a esa tarea, es decir, cómo analizar una película desde su guión, cuál es el protocolo que deberías seguir para que sea un ejercicio realmente efectivo. Debes saber una cosa antes de comenzar. Analizar una historia es muy difícil las primeras veces. Te dije al principio de este curso que hacer buenos guiones requiere de mucho esfuerzo. Pero como en casi todo, conforme vas haciendo análisis de películas, vas haciendo tu mente a las estructuras y al final resulta mucho más fácil. Y cuando eso ocurre, cuando eres capaz de ver enseguida la estructura de una historia, eres también capaz de organizar la estructura de tus historias con mucha más efectividad, lo que supone también escribir más rápido. ¿Y qué películas son las idóneas para analizar? Bien, como puedes analizar cualquiera, pero te recomiendo que te dediques más a las que han tenido más éxito de público o a las que sean consideradas por muchos como grandes películas de la historia. Incluso esas grandes películas te darás cuenta que no cumplen a rajatabla todo cuanto hemos visto en cuanto a estructuras, división de actos y secuencias, etc. Verás también que algunas de esas obras maestras tienen aspectos que son mejorables, lo cual es algo que te debe animar. Comprobarás que no eres la única persona que se equivoca escribiendo. Y también descubrirás que a veces las estructuras no se cumplen de manera sistemática porque simplemente la historia no lo permite, porque te pide de manera orgánica que sea así para poder tener sentido. Esto es muy importante que lo tengas claro. Vamos a comenzar por lo más importante a la hora de analizar una película, el protagonista. Lo primero que debes tener claro es de quién es la historia, o quién es el protagonista de la historia. Esto es muy importante porque, como sabes, toda la estructura se organiza en función de este hecho. Si nos equivocamos respecto a esto, lo más normal es que el resto del análisis tenga muchas partes equivocadas, ¿ok? ¿Cómo saber quién es el protagonista? Pues en muchos casos está muy claro, ¿verdad? Porque no creo que haya nadie que dude que el protagonista de Superman, por ejemplo, es el propio Superman, ¿no? Sin embargo, en otros casos no está tan claro. Bien porque puede ser una película coral, o bien porque hay algún secundario con mucho peso con el que también nos sintamos identificados y que nos pueda confundir. Recuerda que el protagonista suele ser el que más tiempo tiene en la historia, pero también el que hace cosas por conseguir algo más claramente. Alguien que lleva la iniciativa en la acción, ¿verdad? Vale, pues una vez que tenemos esto claro, ¿quién es el protagonista? Lo siguiente que tenemos que intentar definir es cuál es su sueño, cuál es el objetivo del protagonista en la historia. Y ese objetivo lo dibujamos, como sabes, en forma de tensión dramática, con una curva de principio a fin. Lo vamos a formular con una pregunta, que es la que se hará al público, como por ejemplo, ¿conseguirá Javier salvar a su país del ataque enemigo? Después, lo mismo que hemos hecho para la tensión del sueño, del protagonista, haremos para la tensión principal, que es la que tiene que ver con el segundo acto. Es decir, con el conflicto que debe solucionar para poder salvar a su país. En este caso podría ser, por ejemplo, que Javier no goza del respeto de su ejército y no puede enfrentarse al enemigo con esas condiciones. Además, para conseguirlo deberá hacer cosas muy peligrosas. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, el segundo acto será formulado de la siguiente manera. ¿Conseguirá Javier ganarse la confianza de su ejército? Como ya te he dicho, aunque la estructura de los tres actos es la más frecuente, no necesariamente tiene que ser así, especialmente en series de televisión donde son más frecuentes los 4 actos, ¿ok? Bien, pues el siguiente paso, como ya te puedes imaginar, es tratar de establecer la división de los actos en secuencias, cada una con sus tensiones del objetivo de cada secuencia. ¿Ok? Y con las tensiones del segundo acto de cada secuencia. Con respecto a esto observarás que tampoco se suelen cumplir matemáticamente las proporciones de cada división. Es decir, no será extraño ver que en el segundo acto de una secuencia no ocupa un lugar central dentro de la secuencia, o que no es aproximadamente el 50% de su duración. Lo deseable cuando escribes es que te acerques en la medida de tus posibilidades
y en la medida de las posibilidades de la historia también a ese modelo. Pero puede que no sea posible siempre eso. Además, imagina que el guión de nuestra historia tiene una secuencia muy bien medida, pero luego en montaje le quitan 2 escenas de, por ejemplo, el tercer acto de la secuencia. Entonces tendremos, digamos, un segundo acto más desplazado hacia el final de la secuencia, ¿verdad? Bien, pues una vez establecidas las divisiones de la historia que estamos analizando, averigüemos alguna información adicional referida a los personajes. Lo primero tiene que ver con el protagonista, y es ¿qué necesita? Si recuerdas, esta tensión la dibujamos con una curva por debajo de la estructura. ¿Ok? Y hace referencia a qué aspecto de su personalidad, de la personalidad del protagonista, debería cambiar para poder conseguir su objetivo. Es un aspecto muy relacionado también con la evolución del protagonista, ¿vale? Con su arco de personaje, ¿verdad? Con respecto al resto de personajes, debemos averiguar quiénes son secundarios y quiénes no lo son. Es decir, quiénes de ellos tienen una historia lo suficientemente desarrollada como para poder ser considerada una subtrama con su planteamiento, su nudo y su desenlace, puesto que ellos serán los secundarios. El resto ya sabes que son personajes one string o figurantes. Para seguir con nuestro análisis, es muy importante que volvamos a ver la película. Bueno, la habrás visto ya varias veces porque tener claro las divisiones de los actos y las secuencias no es algo que se consiga en el primer ni en el segundo visionado, ¿eh? Pues decía que lo siguiente es ver de nuevo la película, identificando los elementos narrativos de los que se ha servido el guionista para escribir la historia. O sea, los momentos de ironía dramática, de intriga, las sorpresas, los elementos de futuro, las recapitulaciones, todo. Es bastante normal también que si la película es buena y rica en detalles, cada vez que la veas le saques más elementos narrativos que antes no habías visto, ¿ok? Bueno, y por último, una vez vistos todos los detalles de la historia, estaremos en condiciones de intentar formular el tema. Recuerda que es un elemento, un concepto o una idea que de alguna manera se repite o está presente a lo largo de toda la historia. No solo en los personajes o conflictos, sino también en escenarios u otros elementos de escena. Una vez hecho todo el análisis, remata tu trabajo tratando de redefinir la premisa o la storyline. También el género, el estilo o el target de la historia. Esto último también te dará cierta perspectiva general de la historia que te servirá también a ti cuando estés enfrentándote a tus guiones. Bien, pues estas indicaciones son las que necesitas a la hora de analizar una historia a ser posible de éxito. Lo siguiente ya sabes lo que es, empezar con tus primeros análisis. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.